Bien, esta noche vamos a estudiar, como prometí anoche, en cuanto a la imagen de la bestia. Pero queremos orar para pedir la dirección de Dios primero. Nunca debemos abrir la palabra del Señor sin orar, porque el Espíritu Santo dio la palabra y solamente el Espíritu Santo puede venir a explicarnos esa palabra que Él dio. Así que quiero invitarles que inclinen sus rostros y vamos a elevar una oración al Señor. Padre, esta noche vamos a hablar de cosas solemnes. Vamos a trazar un tema de mucha actualidad. Vamos a analizar algunas cosas que están sucediendo ahora mismo. Y rogamos que por medio de la presencia de tu Santo Espíritu, tú abras mentes para que podamos comprender claramente lo que vamos a estudiar. Te pido también que tú suavices corazones, porque entender la palabra en la cabeza y recibirla en el corazón son dos cosas distintas. Así que danos entendimiento y la disposición de aceptar y recibir lo que vamos a estudiar. Te damos gracias de antemano por tu promesa de que estarás con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, esta noche queremos repasar lo que hemos estudiado hasta este momento. A veces cuando yo predico, mi esposa me dice: tú repites demasiado. Y yo respeto mucho la opinión de mi esposa, pero yo le digo a ella: ¿cómo crees tú que el loro aprende a hablar? Repitiendo. Ahora imagínense, si un loro puede aprender a hablar repitiendo, ¿cuánto podemos aprender nosotros? Así que vamos a repetir lo que hemos estudiado, particularmente en Daniel 7 y Apocalipsis 13. En primer lugar tenemos un león. ¿Qué representa el león? Babilonia, muy bien. Luego después tenemos otra bestia, un oso. ¿Qué representa el oso? Medo-Persia, muy bien. Luego tenemos una tercera bestia, un leopardo. ¿Qué representa el leopardo? Grecia, muy bien. Luego tenemos una bestia espantosa y terrible que resulta ser un dragón. Y este dragón representa ¿cuál reino? Roma. Pero luego Roma se divide ¿en qué? En 10 reinos, que son los países en Europa hoy en día, Europa occidental. Y luego en medio de esos 10 reinos, que están completos en el año 476, se levanta un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño gobierna ¿por cuánto tiempo? Por 1260 años. Habla blasfemias contra el Altísimo. Además de eso, persigue a los santos del Altísimo. Piensa que puede cambiar la santa ley de Dios, y dice la Biblia que le va bien, prospera durante ese periodo. Pero en 1798, ese cuerno pequeño que representa ¿cuál Roma? Roma papal, no la iglesia romana, sino la iglesia combinada con el Estado. Ese es el papado. En 1798 recibió una herida de muerte. Es decir, que antes de eso podía usar ¿qué cosa? La espada. ¿Y qué representa la espada? Representa el uso del poder civil para castigar a aquellos que no están de acuerdo con la iglesia. Ahora yo pregunto, ¿por cuánto tiempo
hemos tenido paz como resultado de la herida mortal por algo más de 200 años. ¿Y por qué es que la herida mortal no se ha sanado? Porque no se le ha devuelto, ¿qué? No se le ha devuelto al papado la espada del poder civil para poder perseguir a los que no están de acuerdo con sus enseñanzas. ¿Cuándo se va a sanar la herida? Cuando nuevamente el poder civil se preste para el uso de la iglesia para perseguir a aquellos que no están de acuerdo con las prácticas y las enseñanzas de la iglesia romana. Ahora, ¿quién va a ayudar a esta primera bestia a recuperar su poder? Esto es lo que estudiamos nosotros anoche. Estudiamos en cuanto a una bestia que se levantó ¿de dónde? De la tierra. La primera bestia se levantó del mar, un lugar diferente. La segunda bestia se levantó de la tierra. Y dice la profecía, ¿cuándo fue que se levantó? Después que la primera bestia recibió su herida mortal. Es decir, alrededor del año 1798, esta nación está empezando a surgir. ¿Qué representa esta bestia que se levanta de la tierra según estudiamos anoche? Representa el poder civil de los Estados Unidos de América. Pero esta bestia, una nación única, una sola bestia, no dos bestias, una bestia, una nación, tenía ¿cuántos cuernos? 2 cuernos. ¿Qué clase de cuernos? Cuernos como de cordero. ¿Qué representa el cordero en el libro de Apocalipsis? Cristo. Es decir, que estos 2 cuernos representan 2 reinos, porque vimos que los cuernos representan reinos, 2 reinos que reconoció Jesús, el Cordero de Dios. ¿Y cuáles eran esos 2 reinos que los Estados Unidos desde su época constitucional, en su declaración de independencia, en su constitución, en el acta de derechos? ¿Cuáles son esos 2 reinos que los padres constitucionales dijeron que existían en esta nueva nación, separados el uno del otro? La iglesia y el Estado. ¿Conocían ellos lo que pasó en la Edad Media cuando se unió la iglesia con el Estado? Claro que lo sabían. ¿Conocían lo que sucedió en la época colonial de la historia de los Estados Unidos cuando la iglesia pudo usar el poder civil? Claro que sí. ¿Conocían los padres constitucionales lo que pasó bíblicamente cuando los judíos emplearon al poder civil de Roma para matar a Cristo? Ellos entendían todo esto porque escribieron en cuanto a estas cosas. Y por lo tanto ellos dijeron, mire, nosotros vamos a tener en esta nación 2 reinos, vamos a reconocer 2 reinos, de donde se desprenden 2 principios. Los 2 principios son libertad civil y libertad religiosa. Pero la única forma en que usted puede tener los 2 principios de libertad civil y libertad religiosa es si usted reconoce que hay 2 reinos y esos 2 reinos deben mantenerse separados. O si no, usted no tiene libertad civil y libertad religiosa. Pero dice en Apocalipsis 13:11 que esa bestia que tiene 2 cuernos como de cordero, la idea de que hay 2 reinos separados, de donde viene la idea de que va a haber libertad civil y libertad religiosa, esa bestia luego iba a hablar como un dragón.
¿Quién es el dragón? ¿Quién es el dragón? Les doy 50%. Sacaron un 10. Los que dijeron Satanás. Escuchen bien. En Daniel y Apocalipsis, el dragón en sus diferentes etapas sí representa a Satanás, pero Satanás obrando a través de Roma. La cuarta bestia era un ¿qué? Un dragón que trató de matar al niño cuando nació. ¿Cuál Roma es esa? La Roma imperial. Pero luego dice que el mismo dragón persiguió a la mujer. ¿Cuál Roma es esta? Roma papal. Y luego dice que el dragón se airó contra la mujer y peleó contra su remanente. ¿Qué Roma es esa? La misma Roma de la Edad Media, cuando se le sane ¿qué? La herida mortal. Es decir, escuchen bien, cuando Apocalipsis 13:11 dice que esta bestia tenía 2 cuernos como cordero, pero hablaba como dragón, no solamente está diciendo que hablaba como Satanás, sino que va a hablar como Roma. Porque el dragón representa a Satanás obrando a través de ¿qué? A través de Roma. El dragón siempre en Daniel 7 y Apocalipsis 13 está describiendo a Satanás obrando a través del poder civil de Roma. Es decir, que esta bestia que representa a los Estados Unidos va a levantar la idea de que hay 2 reinos separados y que debe haber libertad civil y religiosa. Eso va a decir en la teoría, pero en la práctica va a negar esa idea. Y la Biblia nos dice que esta bestia que se levanta de la tierra va a ser una imagen de la primera bestia. Y de eso vamos a hablar esta noche. Ahora yo pregunto, ¿qué es una imagen? Les doy un ejemplo. Cuando yo me levanto por la mañana, oro, me levanto de la cama, voy al baño y miro en el espejo. Y lo que veo es un desastre. Yo pregunto, ¿lo que yo estoy viendo en el espejo es una imagen? Sí. ¿Es una imagen bastante precisa de quién soy yo? Sí. ¿Las orejas son del mismo tamaño? ¿Y la nariz? Si saco la lengua, ¿la imagen saca la lengua también? Sí. Es decir, que una imagen es un reflejo de algo. Ahora dice en Apocalipsis 13 que esta bestia que se levanta de la tierra va a ser una imagen de la primera bestia. ¿Y qué representa la primera bestia? A ver, ¿qué representa? Roma papal. Ahora, para saber qué es la imagen de la bestia, tenemos que saber cómo era la bestia. ¿Verdad que sí? Para saber cómo va a ser la imagen, necesitamos saber cómo fue la bestia. Porque la imagen es la imagen de la bestia. Entonces yo pregunto, ¿cómo es que fue la bestia? La característica primordial de la bestia, escuchen bien, según hemos estudiado, es que la bestia unió la iglesia con el Estado para perseguir a todos los que no
estaban de acuerdo con sus prácticas y sus enseñanzas. Así fue el original, así fue la bestia. Como hemos estudiado ya, mezcló el hierro con el barro, usó la espada para matar a los santos. Y aquí dice que la imagen va a ser una imagen de la bestia. Es decir, que esta bestia que se levanta de la tierra, lo que va a hacer es una copia de cómo fue la bestia cuando dominó. Y cuando la bestia dominó, unió la iglesia con el poder civil y usó el poder civil para perseguir con la espada del poder civil a aquellas personas que no estaban de acuerdo con sus creencias y con sus enseñanzas. Es decir, que esta bestia que se levanta de la tierra le va a devolver la espada a la primera bestia. Esta bestia que se levanta de la tierra le va a curar la herida a la primera bestia, porque la espada hirió a la bestia y la bestia no tenía la espada. El sanamiento tiene que ser que se le va a restaurar, ¿qué cosa? La espada. Es decir, que los Estados Unidos de América, que es representado por este símbolo, va a unir la iglesia con el Estado y va a hacer una imagen de lo que fue esa primera bestia durante su periodo de dominio. Ahora dice que la bestia tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Yo pregunto, ¿cómo es que habla una nación? Una nación habla a través de sus representantes, a través de la legislatura, porque ustedes nombran en Venezuela a la asamblea representantes, y el pueblo habla a través de ellos. Es decir, que esta nación, algo va a pasar en el Congreso de los Estados Unidos, y esta nación que tiene estas dos ideas de 2 reinos, de donde viene la idea de 2 principios, a través de su asamblea legislativa va a hacer una imagen de lo que fue la primera bestia. Permítanme leerles una cita en El conflicto de los siglos, página 495, a donde Elena White explica qué es lo que significa el hablar de esta bestia. Dice: el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. ¿Cómo habla la nación? A través de sus autoridades, ¿qué? Legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación, escuchen bien, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamentos de su política. Va a repudiar la idea de los 2 reinos, pero va a conservar la idea de los 2 reinos en la Constitución. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cuáles 2 reinos reconoció Jesús? Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo pregunto, ¿cuántas veces en los evangelios apeló Jesús al poder civil de Roma para ayudar a crecer su ministerio? Ni una sola vez. ¿O acaso Jesús, cuando las muchedumbres rechazaban su enseñanza, Jesús decía al poder civil de Roma: ellos no quieren aceptar mi enseñanza, mátenlos? ¿Fue así? No.
Jesús nunca apeló al poder civil. Como ya hemos visto, dijo, mi reino no es de este mundo. Jesús reprendió al apóstol Pedro por usar la espada. Reprendió a los hijos del trueno que querían traer fuego del cielo. Rehusó que lo proclamaran rey cuando alimentó a los 5,000. En el monte de la tentación rehusó los reinos que le ofreció Satanás. Es decir, Jesús se mantuvo separado del Estado, del poder civil de Roma, porque él había venido como representante de su reino espiritual. Ahora escuchen bien lo que le voy a decir, y voy a usar a Venezuela como ejemplo. ¿Saben ustedes que ustedes son ciudadanos de 2 reinos aquí en Venezuela? Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes son ciudadanos venezolanos? ¿Cuántos son bautizados? Entonces, ¿a cuántos reinos pertenecen? A 2. Ustedes pertenecen al primer reino por su nacimiento, pero pertenecen al segundo reino por su nuevo nacimiento. Y así es con esta bestia. Es una sola bestia, pero tiene 2 reinos y la gente son ciudadanos de los 2 reinos, pero los 2 reinos no se deben entremezclar. Y como mencionaba anoche, la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos es crucialmente importante, porque en la primera enmienda encontramos los 2 cuernos. La primera enmienda garantiza libertad religiosa y libertad civil. Ahora, lo interesante son las primeras 2 cláusulas que vimos anoche de la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Recuerdan que la primera enmienda dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley, no puede redactar ninguna ley que establezca religión, ni puede prohibir que la gente practique libremente su religión. ¿Saben ustedes que esos 2 principios están en la Sagrada Escritura? Fueron principios inspirados divinamente por Dios. Están en esta profecía, los 2 cuernos como de cordero. Esa es la parte positiva de esta bestia, porque el cordero representa a Cristo. Tenía 2 cuernos como cordero, pero hablaba como un dragón. Hay un contraste aquí. Los 2 principios son muy buenos, son los principios que reconoció Jesús, pero el problema es que esta nación los va a repudiar mientras los conserva. Al mismo tiempo va a repudiarlos. Por eso es una bestia con doble personalidad. Ahora escuchen bien. Estas 2 cláusulas que el gobierno de los Estados Unidos no puede establecer alguna observancia religiosa, ni puede prohibir que la gente practique libremente su religión, se encuentran ilustradas en 2 historias que conseguimos en el libro de Daniel. La primera historia la encontramos en Daniel el capítulo 3. ¿Recuerdan la estatua que levantó el rey Nabucodonosor? ¿Era Nabucodonosor el gobernante civil, sí o no? Era el rey. Y levantó una imagen, una estatua. Yo pregunto, ¿estaba estableciendo una observancia religiosa? Claro, porque puso la imagen, dijo, todo el mundo va a ¿qué? Va a adorar así. Nuevamente el poder civil imponiendo por ley una observancia religiosa. El Estado imponiendo una observancia espiritual, religiosa. Y ustedes notan que cuando el Estado impuso esta observancia religiosa, inmediatamente vino la persecución contra los que no estaban de acuerdo.
Es decir, que cuando el poder civil establece religión, ¿qué viene como resultado? Persecución. Siempre es así. Pero hubo 3 jóvenes que rehusaron hacerlo. ¿Cuántos de ustedes creen que nosotros debemos obedecer al poder civil? Yo creo que debemos obedecer al poder civil. Todas las leyes legítimas del poder civil, nosotros debemos ser ciudadanos ejemplares. Y Daniel y sus amigos, Daniel 3 está hablando de sus amigos, eran ciudadanos ejemplares. Sus mismos enemigos decían, no podemos encontrar nada en ellos para acusarlos, sino su religión. Es decir, ellos obedecían las leyes civiles, pero cuando el rey se metió en la religión, ellos dijeron, no señor, porque nuestra religión tiene que ver con nuestra relación con Dios y el poder civil no puede dictar eso. Ellos entendían la separación de la iglesia del Estado. Y por lo tanto, el rey, cuando vio que estos 3 jóvenes no se inclinaron, lo acusaron algunos de los líderes religiosos. El rey los trajo y les dijo, ¿es verdad que ustedes no se inclinan ante la imagen que yo levanté? ¿No la adoran? Y ellos dijeron, sí, rey. Y entonces el rey dice, les voy a dar otra oportunidad de obedecer la ley que yo he establecido, yo como el rey. Y ellos dijeron, rey, no es necesario, ya estamos decididos. Y Nabucodonosor, Elena White dice que cuando ellos dijeron que no iban a inclinarse ante esa imagen que el rey había establecido, dice ella que se le transformó la cara del rey y parecía la cara de un demonio. Y dice que levantando la mano en desafío al cielo dijo, ¿y qué Dios podrá librarlos de mis manos? Y los mandó a echar al horno. Fíjense que los hijos de Dios no tenían ninguna protección civil. Las leyes civiles no los protegían. Se dio un decreto de muerte en contra de ellos. Su única esperanza se encontraba ¿en quién? En el Dios a quien servían. Miren, la última corte de apelación no era el rey, sino Dios. Y ustedes conocen cómo terminó la historia cuando estos 3 jóvenes rehusaron obedecer la ley del gobierno civil que imponía religión o establecía religión. La Biblia nos dice que cayeron en el horno y empezaron a pasearse como si estaban en un jardín, pero no solos, acompañados. Había un cuarto personaje allí con ellos. Y Nabucodonosor miró y dijo, y el cuarto es semejante al Hijo de Dios. Y algunos dicen, ¿y cómo sabía él cómo se parecía el Hijo de Dios? La hermana Guaya explica que Daniel se lo había explicado antes. Cómo se veía el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová se le aparecía a Daniel en sueños y en visiones, y Daniel le había dicho al rey cómo era el Hijo de Dios. Y es interesante que en Daniel 3, y este es un comentario parentético, que en Daniel 3 Nabucodonosor dice, el cuarto es semejante al Hijo de Dios, pero en el versículo 28 dice, Dios envió su ángel para librar a sus siervos que confiaron en él. Es decir, cuando el Estado establece alguna observancia religiosa, hay persecución y un decreto de muerte finalmente, y solamente la intervención de Dios puede salvar a su pueblo. Eso ilustra, esta historia ilustra la primera cláusula de la primera enmienda. La primera enmienda dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca alguna observancia religiosa. El gobierno no puede hacer una ley que dice que todo el mundo tiene que guardar el domingo. No puede hacer una ley que dice que todo el mundo tiene que guardar el sábado.
no puede imponer una ley religiosa de ninguna clase, porque el Congreso no hará ninguna ley que establezca religión, dice la primera cláusula. Pero ahora escuchen, hay una historia de Daniel 6 que ilustra la segunda cláusula de la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, y es que el gobierno no puede prohibir que usted practique su religión. No puede hacer leyes que establezcan religión, ni puede tampoco hacer leyes que prohíban que usted practique su religión. Es decir, en los Estados Unidos, constitucionalmente, el Congreso no puede hacer ninguna ley que diga usted no puede guardar el sábado, ni puede decir tiene que guardar el domingo, ni tampoco puede decir usted no puede guardar el sábado. No puede establecer religión, ni puede prohibir que usted practique su religión. Hay otra historia en Daniel que ilustra este segundo principio, y es la historia de Daniel 6. Escuchen bien. En Daniel 6, el rey no está diciéndole a la gente que tienen que adorar de cierta manera. Lo que está diciendo es que ustedes no pueden orar a otro Dios por 30 días. No le está diciendo tienen que orar así, sino que está prohibiéndoles que practiquen su religión. Esa es la segunda cláusula de la primera enmienda. Y claro, la Biblia dice que cuando el rey Darío prohibió que toda la gente practicara su religión, Daniel, como de costumbre, abrió las ventanas de su aposento y oraba a Dios 3 veces al día. Yo pregunto, ¿Daniel obedecía las leyes civiles legítimas de Babilonia? Mire, ustedes leen, Darío amaba a Daniel, porque Daniel era fiel, íntegro, honesto. Todas las leyes civiles él las obedecía, pero cuando el rey dijo que no puedes orar así, Daniel dijo, tú estás prohibiendo que yo practique mi religión, y eso no lo puede hacer el poder civil. ¿Están entendiendo? Y por lo tanto, fíjese que los líderes religiosos engañaron al rey. Cuando el rey se dio cuenta que lo habían engañado, se entristeció, porque los líderes religiosos habían engañado al rey para que el rey hiciera esta ley, porque querían acabar con Daniel, como va a pasar al final de la historia. Y nos dice la Biblia que Darío, con todo el dolor de su alma, mandó a echar a Daniel al foso de los leones. Y el rey le dijo cuando lo echó: Daniel, el Dios a quien tú sirves continuamente, que te libre de los leones, porque yo no puedo. Porque las leyes de los medos y persas no se podían cambiar. Así que Daniel cayó en el fondo del foso, y la Biblia dice que toda esa noche Darío no pudo dormir. Estaba pensando, ¿por qué yo fui tan tonto como para escuchar a los líderes religiosos para hacer esta ley? Ojalá hubiera visto que lo que él quería era acabar con Daniel, mi consejero, fiel ciudadano. Ay, si tan solo lo hubiera sabido. Toda la noche estuve inquieto, y tempranito por la mañana fue al foso de los leones y dijo: Daniel. Tal vez hubo silencio por un momento. Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves ¿ha podido librarte de las bocas de los leones? Y se oyó la voz: oh rey, el Dios a quien yo sirvo continuamente me ha librado de las bocas de los leones. Escuchen, el rey no tuvo la última palabra. La última palabra la tuvo Dios, porque sus siervos confiaron en él. Nosotros vamos a pasar por un tiempo de angustia semejante
a estos tiempos de angustia de Daniel y sus amigos. Nuevamente el poder civil va a imponer una ley religiosa y va a prohibir que nosotros observemos el día sábado. Y muchos van a ceder, van a decir: no, yo no voy a dejar que me maten, olvídese. Y van a apostatar. ¿Ustedes creen que ahí en el valle de Dura había solamente 3 judíos? Si Nabucodonosor había llevado muchos judíos y los había puesto como líderes en el reino de Babilonia. Hubo una gran apostasía ahí. Nosotros tenemos que estar seguros de quién servimos, quién es nuestro Dios. Ahora escuchen, ¿qué vino como resultado de la ley que prohibió que ellos practicaran su religión? La persecución. Cuando el poder civil establece religión, o el poder civil prohíbe que usted practique su religión, el resultado es la persecución. ¿Y saben algo interesante? Ni Nabucodonosor ni Darío entendieron lo que Dios les estaba tratando de enseñar. Porque Nabucodonosor, después que los 3 jóvenes fueron librados, dijo: ahora yo doy un decreto que cualquiera que hable mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, los voy a cortar en pedazos y les voy a derrumbar las casas. ¿Tenía derecho el rey de hacer eso? No, porque si la gente no quería al Dios de Israel, al Dios, eso no era cuestión del poder civil, tenía que arreglárselas con Dios. Y Darío tampoco entendió, porque Darío dijo: ahora yo doy una orden de que todos deben temer ante el Dios de Daniel, y ay del que no tema y tiemble ante el Dios de Daniel. Él no podía mandar a la gente a temer y a temblar delante del Dios de Israel. No podía imponer religión ni prohibir que se practicara la religión. Es decir, las primeras 2 cláusulas de la primera enmienda de la Constitución, separación de iglesia y Estado, la idea de que el poder civil no puede establecer religión ni puede prohibir que usted practique su religión, son esos 2 cuernos como de cordero en la cabeza de esta bestia que representa los Estados Unidos. Y ustedes dicen: pero pastor, ¿qué tiene esto que ver con el tiempo del fin? Elena White, quien tenía una profundidad teológica impresionante, porque ella habla de todas estas cosas, yo los sustraje de mi estudio de la Biblia, pero ella lo expone con lujo de detalles en El conflicto de los siglos. Dijo lo siguiente: los Estados Unidos va a repudiar estos 2 principios que se encuentran en la primera enmienda. Los principios que dicen que el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca religión, ni tampoco puede hacer una ley que prohíba que la gente practique su religión. Escuchen lo que dijo la sierva del Señor en el libro Maranata, página 177. Dijo lo siguiente: vendrá el tiempo en que los hombres no solo prohibirán trabajar el domingo, sino que procurarán obligar a los hombres que trabajen el sábado. Y se les pedirá que renuncien el sábado y se suscriban al domingo. Y si no lo hacen, se les exigirá que entreguen su libertad y su vida. No solo el Congreso de los Estados Unidos va a hacer una ley dominical, establecer esa ley, sino que va a prohibir que la gente tenga el derecho de observar el sábado. Va a imponer religión y va a prohibir que la gente libremente practique su religión. Y escuchen, lo que va a pasar es, como estudiamos, la primera bestia pensó que podía cambiar ¿qué? La ley.
La segunda bestia va a imponer el día de reposo que cambió la primera bestia. En ese sentido, la segunda bestia va a ser un reflejo de la primera bestia, porque va a imponer el día de reposo que la primera bestia pensó que podía cambiar. Ahora, alguien podría decir, pero Pastor Bor, ¿no sería una ley dominical en los Estados Unidos inconstitucional? Claro que sí. Cualquier persona, cualquier niño en kinder puede entender que si la primera enmienda, la primera cláusula dice que el gobierno no puede hacer ninguna ley que establezca alguna observancia religiosa, si el Congreso hace una ley que dice todo el mundo a guardar el domingo, eso es inconstitucional. ¿No sería inconstitucional que el Congreso de los Estados Unidos hiciera una ley que dijera no pueden guardar el sábado? Sí, porque la segunda cláusula dice que no puede haber ninguna ley que prohíba que usted practique libremente su religión. Leyes como estas serían inconstitucionales. Y yo estoy seguro que cuando suceda esto, va a haber grupos en los Estados Unidos que van a poner demandas y van a llevar esto a los tribunales para cuestionar la constitucionalidad de leyes como estas. Ahora escuchen, no es que los Estados Unidos van a borrar de la Constitución la primera enmienda, la van a conservar. Pero al mismo tiempo que tienen la primera enmienda, que el gobierno no puede hacer ninguna ley que establezca religión, ni puede prohibir que usted practique su religión, porque hay separación del poder civil y el poder religioso, al mismo tiempo que en su constitución va a conservar esos dos principios, los va a negar en la práctica haciendo leyes inconstitucionales. Por eso dice, tiene dos cuernos como de cordero, pero al mismo tiempo habla como un dragón. ¿Les queda claro? Ahora, el gobierno de los Estados Unidos tiene 3 ramos, igual creo que el de Venezuela: el poder ejecutivo. ¿Y quién tiene el poder ejecutivo? El presidente. El poder legislativo son los tribunales, ¿verdad? Perdón, es el Congreso o la Asamblea. Y el poder judicial, que son los tribunales. ¿Tienen los 3 ramos? ¿Aún en Venezuela? Sí. En los Estados Unidos existen estos 3 ramos. Ahora, siempre que yo hablo sobre esto, yo le pregunto a la gente, ¿cuál de los 3 ramos de gobierno en los Estados Unidos es el más poderoso? Y casi invariablemente la gente dice el poder ejecutivo. Otros dicen el poder legislativo, porque el poder legislativo redacta las leyes, el poder ejecutivo las hace cumplir. Y en los Estados Unidos el poder judicial interpreta las leyes y dice si son constitucionales o no. El ramo de gobierno más poderoso no es ni el ejecutivo ni el legislativo, sino el poder judicial, particularmente la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y ustedes dicen, ¿por qué? Escuchen, en los Estados Unidos el Congreso puede redactar una ley, pero si la gente cuestiona esa ley y lo lleva a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dice que esa ley que hizo el Congreso no es constitucional, no va. Por el otro lado, el Congreso puede hacer una ley constitucional, pero si la Corte Suprema dice que no es constitucional, la ley no va. Es decir, el poder legislativo puede hacer 1000 leyes, pero si la Corte Suprema dice que no son constitucionales,
el Poder Ejecutivo no las puede hacer cumplir. Es decir, el ramo de gobierno más poderoso en los Estados Unidos es el Poder Judicial, particularmente la Corte Suprema de los Estados Unidos, que dice si una ley es constitucional o inconstitucional. Si ustedes no creen que la Corte Suprema es el ramo más poderoso en los Estados Unidos, Poder Judicial, particularmente la Corte Suprema, lo único que tienen que recordar fue la elección del año 2000 en los Estados Unidos. Cuando terminó la elección, había un estado a donde no se sabía quién había ganado. Ese estado era el estado de la Florida. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero por varias semanas los dos candidatos, George Bush y Al Gore, estaban contratando abogados y estaban llevando a los tribunales inferiores, los tribunales intermediarios, peleando de que recontaran los votos, de que hicieran una nueva elección, peleando, llevándolo a los tribunales. Pero lo interesante es que cuando fue llevado a la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Corte Suprema dijo: no hay que contar nada, ni hay que tener una nueva elección. George Bush es presidente de los Estados Unidos. George Bush fue elegido por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Es decir, el presidente fue elegido por 9 personas. Eso es poder. La Corte Suprema tiene un tremendo poder. Ahora escuchen lo que voy a decir. La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene 9 jueces. El 25% de la población de los Estados Unidos es católico o es católica. 25% de la población de los Estados Unidos es católica. Quiere decir que 75% no son católicos. Hay judíos, hay protestantes, hay hindúes, musulmanes, pero no son católicos. Pero ¿saben ustedes cuántos miembros de la Corte Suprema hoy son católicos romanos? 6 de los 9 son católicos. La última que fue nombrada a la Corte Suprema fue Sonia Sotomayor, una puertorriqueña que nació en los Estados Unidos, pero de trasfondo puertorriqueño, y ella es católica romana. Ahora escuchen, los otros 3 jueces, fuera de los 6 que son católicos, se están poniendo viejos, y uno ya dijo que se va a jubilar a fines de este año. Otra ha padecido de cáncer, es viejita, es judía. Es decir, que los 3 jueces que están en la Corte Suprema, que no son católicos, pronto van a salir de la Corte Suprema. Y la Iglesia Católica ha hecho todo lo posible por controlar el sistema político de los Estados Unidos de América. Cuando ganó Barack Obama la presidencia de los Estados Unidos, una de las primeras cosas que hizo la Iglesia Católica fue invitarlo a dar el discurso de graduación en la Universidad de Notre Dame, la universidad por excelencia más reconocida católica, la mejor de los Estados Unidos de América. Y hubo muchos católicos que protestaron: ¿cómo vas a traer que no es católico aquí para dar ese discurso? Además, Barack Obama cree en el aborto y la Iglesia Católica está en contra del aborto, y hubo protestas. Pero los administradores de la institución dijeron: no, Barack Obama va a venir. Y poco después de eso, eligió a Sonia Sotomayor como la 6ª juez en la Corte Suprema
de los Estados Unidos. Elena White, en la Review and Herald, es una cita en inglés, yo la traduje, diciembre 11 de 1888, dijo esto: los cristianos no se dan cuenta que cuando un gobierno protestante sacrifica los principios que la han hecho una nación libre e independiente. ¿Qué es lo que ha hecho que los Estados Unidos sea libre e independiente? ¿Sus qué? Sus principios que la han hecho una nación libre e independiente. Y ahora escuchen: y por medio de medidas legislativas introduzcan a la Constitución principios que propagan las falsedades y los engaños papales. Están sumiendo al país en los horrores romanos de las edades oscuras. ¿Qué está diciendo ella? Que los Estados Unidos va a volver ¿a qué periodo? Al periodo de los horrores de las edades oscuras. ¿Recuerdan la historia de Juan Hus que relatamos anoche? Esa historia en los Estados Unidos de América y en el mundo se va a volver a repetir, porque los Estados Unidos va a ser una imagen de lo que fue la bestia. Algunos dicen: Pastor Bor, este panorama es alarmista. Los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos son patriotas, son americanos, norteamericanos, son ciudadanos de los Estados Unidos antes de ser aliados de la Iglesia romana. Estos jueces nunca podrían introducir los horrores de las edades oscuras de la Edad Media. Conflicto de los siglos, página 637, dice la sierva del Señor: la Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización bajo el control de la sede papal y destinada a servir los intereses de ella. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa. Y saben ustedes, los últimos dos papas, Juan Pablo II y Benedicto XVI, han estado presionando a la comunidad europea para que impongan una ley dominical a nivel de todos los países europeos. Los sindicatos se han unido, compañías grandes se han unido, los jesuitas se han unido, el Papa se ha unido y están presionando para que en Europa, por ley, haya un mandato de cerrar todos los negocios el domingo para que la gente pueda ir a la iglesia. Eso está pasando ahora mismo en Europa. Sigue diciendo: sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos, deben considerar la autoridad de la iglesia como por encima de todas las demás. Aunque juren, escuchen bien, aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. Eso lo está escribiendo hace 120 años. ¿Qué escribiría si estuviera viva hoy? Sería impresionante. ¿Saben ustedes que en años recientes grandes políticos de los Estados Unidos se han convertido del protestantismo al catolicismo? Por ejemplo, el hermano de George Bush,
quien fue gobernador de la Florida, se convirtió a la Iglesia Católica. Newt Gingrich, puede ser que ustedes no reconozcan ese nombre, un republicano de gran impacto e influencia, fue miembro de la Cámara de Representantes, el líder de la Cámara de Representantes. Hace varios años era bautista y recientemente se unió y comulgó en la Iglesia Católica. Tony Blair, el que fue primer ministro de Gran Bretaña, abandonó la iglesia anglicana y se convirtió a la iglesia romana. Grandes líderes, magnates políticos del mundo se están uniendo a la iglesia romana porque ellos ven que la iglesia romana está recobrando su poder y para ellos les interesa es tener poder político y por eso se están convirtiendo a este sistema. Dicen, el papado ha cambiado. Dicen, no tenemos nada que temer del papado ya. ¿Acaso no ven cómo el papado lucha por los derechos humanos? ¿Acaso no se dan cuenta cómo lucha la iglesia romana por los pobres, por la vida, por la buena moral de la sociedad, por el matrimonio convencional entre un hombre y una mujer? ¿Oh sí? Esta es la fachada. Pero la Iglesia Católica Romana no ha cambiado ni uno solo de sus dogmas. Ni uno. No ha cambiado ninguna de sus enseñanzas. Sigue siendo una combinación de iglesia y Estado y ha dicho abiertamente que sus aspiraciones son el tener dominio global. Ellos lo han dicho repetidas veces en años recientes. Un teólogo católico dijo esto: en la minoría somos como un cordero, en la igualdad somos como una serpiente, en la mayoría somos como un león. Elena White lo expresó de esta forma en El conflicto de los siglos, página 628. Hablando de la iglesia romana, dice, forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines. Pero ahora escuchen, pero bajo la apariencia variable del camaleón, oculta el veneno invariable de la serpiente. Vaticano II fue un cambio de imagen. No cambió ningún dogma de la Iglesia Católica. Lo que hizo fue darle una nueva cara al mundo, de apertura. Inclusive invitaron a los protestantes a venir como observadores del Concilio Vaticano II. Empezaron a decir, ahora la misa se puede dar en los idiomas locales de la gente, y animaron a la gente que establecieran grupos para leer la Biblia. Y la gente dice, el sistema cambió. No, dice ella, que bajo la apariencia variable del camaleón oculta el veneno invariable de la serpiente. Cambia de apariencia, pero no en su naturaleza. Tengo algunas citas aquí que quiero leer. Son varias, escritas por Elena White hace 120 años. Escuchen bien. Cuando ella escribió esto, los Estados Unidos no querían nada que ver con el papado. Nada. Ninguna nación de Europa quería nada que ver con el papado cuando ella escribió esto. Sin embargo, en un ambiente a donde parecía que los Estados Unidos estaba enemistado con la iglesia romana, ella escribió las siguientes citas. Discrepó de todos los comentaristas del tiempo. Ellos decían, la iglesia romana está muerta. Porque fíjense, una herida mortal en 1798, otra herida mortal en 1870.
Los papas están allá encerrados en el Vaticano por 59 años. El papado ya terminó, decían los escritores de su época. La hermana White dijo no. Escuchen estas citas. Cuando la tierra que el Señor levantó para darle refugio a su pueblo, para que pudieran adorarle conforme a los dictados de sus propias conciencias. La tierra sobre la cual Dios ha colocado por largos años el escudo de la omnipotencia. La tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la religión pura de Cristo. Cuando dicha tierra, por medio de sus legisladores, repudie los principios del protestantismo y apoye la apostasía romana que procuró alterar la ley de Dios, entonces se revelará la obra final del hombre de pecado. Los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado por un acto nacional. Un acto nacional es un acto del Congreso. Por un acto nacional impondrán la observancia del falso sábado. Y ahora escuchen la terminología que usa. Por un acto nacional impondrán la observancia del falso sábado y le darán vida y vigor. Si le van a dar vida y vigor es porque el papado ahorita no tiene qué. Cuando ella escribió no tenía vida ni vigor, porque usted no le puede dar a alguien lo que ya tiene. ¿Por qué habría que darle vida y vigor? Porque cuando ella escribió, el papado tenía qué, una herida mortal. Dice, por un acto nacional le darán vida y vigor a la fe corrupta de Roma, y así revivirán. Fíjense el término otra vez, revivirán, porque tiene una herida mortal. Revivirán su tiranía y su opresión de la conciencia. Entonces será tiempo para que Dios obre con gran poder para vindicar su verdad. En el conflicto de los siglos, página 496. Escuche, tan claro que ella tenía esto. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil. Para ser una bestia, ¿qué tiene que hacer el poder religioso? Dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus propios fines. Yo pregunto, ¿eso fue lo que caracterizó a la bestia durante los 1260 años? ¿Que la iglesia usó el poder civil para lograr sus objetivos? Sí, por eso es lo que significa la imagen. Se va a hacer una copia de lo que existió en la Edad Media. Los Estados Unidos le va a devolver la espada del poder civil al papado. En la página 638 dice la misma escritora: Roma se ha propuesto a restablecer. Fíjense, la terminología es tan interesante, a restablecer. ¿Por qué tiene que restablecerlo? Porque lo perdió. Roma se ha propuesto a restablecer su poder y a recuperar la supremacía que perdió. Y luego advierte: establezcase en los Estados Unidos el principio de que la iglesia puede emplear o controlar el poder del Estado, que las leyes civiles puedan hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de la América del Norte.
impresionante. Va a pasar lo mismo que pasó con Jesús. El Señor Jesucristo fue acusado no por violaciones del Código Civil, sino porque en las mentes de los judíos Él estaba violando los principios de la iglesia. Y le hicieron un juicio religioso. Y luego lo entregaron al poder civil para que el poder civil lo exterminara. ¿Recuerdan ustedes el argumento que usó Caifás después de la resurrección de Lázaro? Es necesario que un hombre muera y no que toda la nación perezca. Esta ley se va a imponer en un tiempo de crisis nacional, desastres sin par, criminalidad creciente, desastres por todas partes, colapso económico, hasta llegar al punto de decir, si no hacemos algo, nuestra nación va a perecer. ¿Y a quién le echaron la culpa los judíos en la época de Jesús? A Cristo. Él es el que puede causar que sea destruida la nación. ¿A quiénes se les va a acusar al final de la historia? Al pueblo de Jesús. Y el que persigue al pueblo de Jesús, persigue a Jesús. ¿Recuerdan a Saulo de Tarso que iba camino a Damasco? Para perseguir a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando iba camino a Damasco, un poder lo tumbó al suelo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz vino del cielo y Saulo dice: pero yo no sabía que Damasco quedaba para arriba. Y dice: ¿quién eres tú que yo estoy persiguiendo? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. El que persigue al pueblo de Dios, persigue al Dios del pueblo. El pueblo de Dios es la niña de su ojo y ningún ser humano puede prevalecer contra Dios cuando está con su pueblo. Es una imposibilidad. Se va a repetir otra vez la historia. Y no solo los Estados Unidos, sino que todo el mundo va a seguir el ejemplo de los Estados Unidos. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 18, dice Elena White: al unirse los Estados Unidos, la tierra de la libertad, con el papado para oprimir las conciencias y para obligar a todos que honraren el falso sábado, la gente de todo país del globo será inducido a seguir su ejemplo. La Biblia dice que todo el mundo se maravilló en pos de la bestia, instigados por la bestia que tiene cuernos como cordero, pero habla como un dragón. Saben que en los Estados Unidos ha habido un acercamiento impresionante entre católicos y protestantes, un ecumenismo eclesiástico, podríamos decir. Los católicos y los protestantes se han unido para pelear por causas sociales que no son malas, son buenas. Por ejemplo, luchando en contra del aborto, es una buena causa. Luchando a favor de un matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer. Luchando contra la pobreza, uniéndose para elegir candidatos conservadores, cooperando juntos para elegir jueces que mantengan en alto la moral del país. 3 documentos han firmado juntos los protestantes y los católicos recientemente. Uno se llama Evangélicos y Católicos Juntos,
Y ese documento sencillamente en cortas cuentas dice: luchemos todos por predicar el evangelio, no tratemos de ganar miembros de otras iglesias. Básicamente, todos creemos lo mismo en los puntos básicos del cristianismo. Grandes líderes religiosos, católicos y protestantes, firmaron ese documento, evangélicos y católicos juntos. Créanlo o no, los luteranos, escuchen, los luteranos, teólogos, se sentaron con teólogos católicos y llegaron a la conclusión de que toda la pelea de Martín Lutero con la Iglesia Católica sobre la justificación por la fe era una lucha que tenía que ver con semántica, pero que en realidad los católicos y luteranos están de acuerdo sobre la doctrina de la justificación por la fe. Escuchen bien, si Martín Lutero resucitara hoy, se moriría de un infarto. Cuando él ve que dice que la iglesia romana y la iglesia luterana creen lo mismo sobre la justificación por la fe, eso fue lo que causó que Lutero se separara de Roma. Y aún más recientemente, el año pasado, centenares de los líderes grandes protestantes y católicos del mundo firmaron un documento que se llama la Declaración de Manhattan, a donde básicamente dijeron: nosotros nos vamos a unir y vamos a presionar al gobierno para que el gobierno defienda el matrimonio, para que el gobierno prohíba el aborto, para que el gobierno garantice una y otra cosa. La iglesia apelando al brazo del poder civil. Elena White advirtió en el conflicto de los siglos 622, escuchen su advertencia: los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho ahora esta es la parte increíble, dice: han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. La misma iglesia romana dice: esto es demasiado bueno para ser verdad. Sigue diciendo: los hombres cierran sus ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad, y eso es lo que yo estoy haciendo aquí, hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Poderoso, escrito hace 120 años, pero de mucha actualidad hoy. Pero no solamente los Estados Unidos, los protestantes y los católicos están trabajando juntos en áreas de religión, también lo está haciendo el gobierno de los Estados Unidos a nivel político con el Vaticano. Ustedes posiblemente conocen la historia de cómo Ronald Reagan se unió con Juan Pablo II para llevar a la Unión Soviética a la quiebra, para que cayera el comunismo en lo que fue la Unión Soviética. Fue una alianza secreta entre los Estados Unidos y el papado. Los Estados Unidos tiene un embajador en el Vaticano, un país que tiene un embajador en una iglesia. Una violación clara de la separación de iglesia y Estado. El Congreso de los Estados Unidos de América le dio al Papa Juan Pablo II la medalla de la libertad. Incomprensible. 5 de los representantes de los Estados Unidos, 3 presidentes, George Bush padre, George Bush hijo y Bill Clinton,
junto con la secretaria de Estado Condoleezza Rice y la esposa de George Bush, el hijo, apareció la foto en el periódico, arrodillados delante del cuerpo muerto de Juan Pablo II. Y George Bush le dio una invitación al Papa Benedicto XVI para que viniera a la Casa Blanca a hablar allí en las afueras de la Casa Blanca. Mire, si George Washington y Thomas Jefferson y Juan Adams y James Madison y Benjamin Franklin resucitaran hoy, les pasaría lo mismo que a Lutero. Se morirían de un infarto. No podrían creer lo que está sucediendo, lo que está pasando. El problema es que la gente hoy sufre de amnesia histórica. La gente hoy en día no conoce historia. ¿La ha olvidado? Yo les prediqué mi primer sermón en cuanto a los orígenes del colegio de Nirgua. Se sabe mucho de la historia, pero hay cosas que yo compartí que varias personas me han dicho: nosotros no sabíamos eso, pero esa generación lo sabía. Nadie lo escribió, nadie lo pasó a la siguiente generación para que se mantuviera vivo. Y así es. 200 años después de la herida mortal, la gente ha olvidado, dice: no, este sistema no es peligroso. Este sistema ha cambiado. Vivimos en un mundo diferente. Amnesia histórica. Hay que estudiar la historia a la luz de la profecía. ¿Ustedes recuerdan cómo Pilato condenó a un hombre inocente? Saben que los legisladores de los Estados Unidos van a hacer exactamente lo mismo. Escuchen lo que dijo Elena White. Y ustedes saben que Pilato entregó a Jesús porque quería conservar su posición política y porque los líderes religiosos presionaron al pueblo para que pidiera la muerte de Jesús. Escuchen lo que dice ella. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 451. Dice ella: a fin de asegurarse la popularidad y el apoyo, los legisladores cederán a la exigencia por una ley dominical. Por asegurarse que la popularidad y qué, el apoyo de quiénes, del pueblo. ¿Quiénes eligen a estas personas? El pueblo. Entonces, cuando la iglesia diga hay que hacer esta ley, ellos van a decir: si no ponemos la ley, la gente se pone brava, no vota por nosotros y perdemos la posición. En otra cita, esta es muy significativa, dice ella, esta no está en español tampoco, Review and Herald, diciembre 24, 1889, dice: los ministros de las varias denominaciones están actuando por subterfugio, es decir, por debajo de cuerdas, trazando planes de gran importancia para el pueblo de Dios. Y el objetivo de esta maniobra secreta es ganar el apoyo popular. ¿Qué es lo que están haciendo los ministros? Tratando de ganar ¿qué cosa? El apoyo popular para la imposición del domingo como día sagrado. Si los ministros, escuchen, si los ministros pueden convencer al pueblo que favorezcan una ley dominical, entonces están decididos a unir su influencia para obtener una enmienda religiosa a la Constitución para obligar a la nación a guardar el domingo. Igualito que en los tiempos de Jesús. Los líderes influyendo sobre el pueblo para matar a Jesús. Los líderes religiosos influyendo el pueblo para imponer una ley dominical. Ahora necesitamos llegar a una conclusión. Dos perspectivas para terminar.
La primera perspectiva es la de Apocalipsis 17, que será nuestro estudio de mañana en la noche. Mañana sí vamos a tener que traer la cama, porque ese capítulo 17 de Apocalipsis es complejo, pero con lo que hemos estudiado no hay problema, lo vamos a entender perfectamente bien. La razón por la cual la gente no entiende Apocalipsis 17 es porque no estudian Daniel 7, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Ahí está el fundamento o la base de lo que tenemos en Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17 se presenta a una gran ramera. Y esa gran ramera está sentada sobre muchas aguas. Yo pregunto, ¿las aguas van a fluir de nuevo? ¿Recuerdan las aguas que se secaron? ¿Recuerdan la herida mortal? Una cabeza fue herida. ¿Van a fluir las aguas de nuevo? Claro que sí, porque dice que la ramera está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significa el acto de que está sentada? Las controla y las domina, reina sobre las aguas. Y dice que fornica ¿con quiénes? Con los reyes de la tierra. Y dice que está vestida de oro, plata y piedras preciosas, y de púrpura y escarlata. ¿Necesito decir a cuál sistema pertenecen estos colores? Y tiene hijas que nacieron de ella, porque se le llama la madre de las rameras. Interesante. Los comerciantes de la tierra se deleitan también en relacionarse con ella. Y el panorama en Apocalipsis 17 es que todo el mundo, los políticos, los comerciantes, los líderes religiosos, las muchedumbres, todos están unidos para perseguir al pueblo de Dios. Pero como estudiaremos mañana, de repente los reyes de la tierra se van a dar cuenta que la ramera los ha estado engañando. Y ya se acabó la cooperación. Va a pasar lo mismo que pasó en la Revolución Francesa. Este sistema que recibió la herida mortal, su herida mortal es sanada. Los comerciantes, los políticos, los religiosos, las muchedumbres, todos unidos para establecer un nuevo orden mundial. De repente los reyes de la tierra se van a despertar, como hizo Francia en 1798. Y dice en Apocalipsis 17 algo espectacular. En el versículo 16 dice que los reyes aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, los reyes se le van a volcar en contra, le van a quitar la espada, como sucedió con Francia. Eso va a suceder al final de la historia. Elena White describe este momento. La viejita lo tenía claro. Conflicto de los siglos 713 y 14. Escuchen esto, los que son pastores aquí. Dice ella, de este momento, cuando las muchedumbres se van a lanzar contra el papado, como en la Revolución Francesa, el gobierno francés y las muchedumbres dijeron: ¡no más! Dice ella, los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Es cosa seria ser un pastor. Es cosa seria ser un líder religioso. Porque si yo no estoy predicando estas cosas, si yo estoy predicando el error, algún día la gente va a decir: ¿por qué no me dijiste la verdad? Sigue diciendo:
Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras. Indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios, diciendo: la ley fue clavada en la cruz, Cristo la guardó por mí, el sábado era para los judíos. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Las multitudes sobre las cuales se sentaba se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores, contra el falso sistema religioso. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. ¿Se va a repetir la Revolución Francesa? Sí, pero no en Francia, en el mundo. El mundo entero va a descubrir el engaño, pero es demasiado tarde para salvarse. La última historia que quiero compartir con ustedes rápidamente es la historia que encontramos en el libro de Esther. Esta es una historia profética. No es solo una historia, es una historia que ilustra lo que va a pasar. Resulta que había un personaje llamado Amán. Era un personaje malévolo, como lo era su esposa Zeres. Y Amán influenció al rey, al poder civil, para que diera un decreto de que todos debían inclinarse ante él. La Biblia dice que hubo un judío que trabajaba allí en la corte del rey que dijo: yo no, porque esa es una violación de mi religión, es una violación de la ley de Dios. No me inclino ante ningún hombre. Además, el rey no tiene derecho de dar ningún decreto de que alguien se incline ante nadie, porque el poder civil no puede meterse en mi religión. Y la Biblia dice que cada vez que pasaba Amán, todo el mundo se inclinaba y Mardoqueo se quedaba parado. Y esto enojó a Amán. Y dijo: yo tengo que acabar con este hombre que no se inclina, que no me adora, por orden del rey. Y por lo tanto, junto con su esposa, preparó una trama. Dijo: la única forma como yo puedo exterminar a esta gente es si logro convencer al poder civil que esta gente es peligrosa. Vaya, no hay nada nuevo debajo del sol. Fíjense lo que dijo Amán al rey en Esther 3, 8 y 9. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Ahora escuchen. Y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo
y no guardan las leyes del rey. ¿Cuál ley del rey? Que se debía adorar a Amán, porque sus leyes eran diferentes, que no permitía eso, y por lo tanto no obedecían ley civil, porque el gobierno civil no tenía ningún derecho de hacer una ley de esa clase. Y ahora escuchen, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir, porque si tú dejas que en tu reino sobrevivan gente que no obedecen tus leyes, vas a tener anarquía en tu reino. Y sigue diciendo, si place al rey, decrete que sean destruidos. ¿Quién es el instigador? El que quería adoración. ¿Cuál es su espada? El poder civil. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Y Amán se fue contento, porque selló con el anillo del rey la ley que él quería. Y no solamente para matar a Mardoqueo, sino para matar a todos los judíos. No les voy a contar toda la historia, pero Dios intervino providencialmente y despertó al rey y le mostró el engaño de su consejero religioso. Y dice que cuando el rey se dio cuenta que Amán, quien quería que la gente se inclinara ante él, lo había engañado, se enfureció. Y Amán y su esposa murieron en la horca donde debía haber muerto Mardoqueo. El rey se volcó en contra de Amán, donde antes lo había apoyado. Fíjense qué interesante que en todas estas historias pasa lo mismo. ¿Quiénes murieron cuando los 3 jóvenes fueron echados al horno? Los que los echaron. ¿Quiénes murieron cuando Daniel fue echado a los fosos de los leones y fue sacado? Los que planearon la trama. ¿Quiénes murieron en la historia de Esther? Los que planearon la trama. ¿Y qué va a pasar al final de la historia? Los reyes que fornicaban con la ramera se van a volcar en contra de ella. Y claro, la pregunta clave es: ¿en cuál de los dos lados vamos a estar nosotros? ¿Con la bestia o con Dios? Escuchen bien, el conflicto final no es sobre días. Y ustedes dicen, pero pastor, el conflicto final tiene que ver con el sábado y el domingo. Sí, pero el día es solamente la forma para probar a ver a quién usted es leal. Si usted guarda el sábado, estás diciendo: yo obedezco al que estableció el sábado, acepto su autoridad. Pero si tú guardas el domingo, tú estás diciendo: yo acepto la autoridad del que cambió el día. Los días son solamente la manera en que Dios prueba para ver a quién tú eres leal: al Dios creador o al que ha usurpado en la tierra el lugar de Dios. ¿Dónde estaremos nosotros cuando se imponga la imagen de la bestia? Yo oro a Dios de que todos estemos en el lado correcto. Y yo creo, por lo que nosotros vemos en este mundo, que esta crisis viene muy pronto. Yo podría haberles hablado de muchos movimientos adicionales
que están pasando en los Estados Unidos. Está pasando tanto que yo no puedo mantenerme ni al día con todas las ocurrencias que están sucediendo en los Estados Unidos de América y en el mundo. Ciertamente estamos cerca de ese tiempo. Yo te pregunto en esta noche, ¿en cuál lado escoges estar? Yo voy a decir como Elías: si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, seguid en pos de él. Ahí dice que cuando él dijo esas palabras, nadie le contestó palabra, todos se quedaron neutrales. Pero cuando cayó del fuego del cielo, el pueblo de Israel dijo: Jehová, Él es Dios. Mi pregunta es esta noche: ¿estás tú dispuesto o dispuesta con los que están escuchando por radio de decir: Jehová es el Dios, su señal es el sábado, lo guardaré porque lo amo y quiero estar ese día con él, y seré leal aun cuando tenga que enfrentarme a la muerte? Si eso es el deseo de tu corazón, ponte de pie, porque yo quiero tener una oración contigo en esta noche. Gloria a Dios. Oremos. Padre, hemos hablado de cosas profundas y solemnes. Lo que yo he hablado no es con el fin de ofender a nadie dentro de una iglesia, pero lo que he hablado es la verdad de tu santa palabra. Te ruego, Señor, que tú obres en los corazones de los que están escuchando por radio en muchas partes de Venezuela y del mundo. Este tema puede haber levantado prejuicios, puede haber causado que la gente patalee en contra de la verdad. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu prevalezca en los corazones de estas personas, que puedan sentarse, reflexionar y puedan tomar su posición junto con tu pueblo. Te doy gracias por todos los que se han puesto de pie en esta noche diciendo: Jehová, Él es Dios. Gracias, Padre, porque eres un Dios tan grande y tan bueno. Sabemos que va a haber persecución. Durante el tiempo de angustia previo, algunos de tu pueblo perecerán, pero no importa, porque tú eres el Dios de la resurrección. Padre, fortalécenos en nuestra vida espiritual. Te damos gracias por haber estado con nosotros en esta noche, y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.